Estimado tutor y compañeros, en esta fase 5 de caracterización en la materia de Derecho Constitucional General, vamos a realizar este trabajo grupal presentado por Rafael, Tatiana, Daniela y Andrea. El código 10-04-42. Bueno, vamos a hablar de poder constituyente y poder constituido. Con base a lo aprendido, podemos decir como que el poder constituyente es el poder original que tiene el pueblo para crear o cambiar la constitución. Representa la voluntad soberana que da origen al Estado, a sus reglas. Es anterior y superior a cualquier autoridad y le da el poder constituido. Y el poder constituido que pena, nace gracias a la Constitución como poder legislativo, ejecutivo y judicial. Son autoridades que gobiernan y deben actuar dentro de límites establecidos por la Constitución. En pocas palabras, el poder constituyente crea la Constitución y el poder constituido obedece a la Constitución. Continuamos con la parte dogmática. Tatiana. Parte dogmática. De la Constitución se refiere como a la raíz o a la creación estatutaria estatutaria y va dirigida a la persona que se estable principios, derechos y deberes fundamentales, como los valores y creencias, los derechos humanos, los deberes que tienen los ciudadanos. También incluye la democracia, la soberanía y el Estado social de derecho mediante garantías constitucionales. La parte dogmática son las modificaciones que pueden hacer la ley a la estructura de las instituciones, órganos constitucionales, la distribución del poder. Eso quiere decir que se define como función y están estructurados los poderes del Estado, las relaciones entre las instituciones, las autoridades, garantizando la seguridad y el orden institucional. Bueno, este tema es tan importante como lo es el constitucionalismo latinoamericano, como es el tema de nuestro video, el poder constituyente y 1991. El análisis del constitucionalismo y su impacto en Colombia pues tiene varios aspectos claves. Uno de ellos es el neoconstitucionalismo, que es un modelo técnico donde los jueces y las cortes pues hacen parte como de, son los guardianes, por decirlo así, de la constitución política. Pero ¿qué es lo que pasa y cuál es una de las críticas que se le hace a las cortes? Es que prácticamente ellos se olvidan de escuchar al pueblo. Y hacíamos un ejemplo quizás en donde la Corte Constitucional es como un médico que solo mira exámenes, pero no pregunta qué tienes como tal. El nuevo constitucionalismo latinoamericano, pues básicamente nació en dos países, uno Bolivia y Ecuador, uno en donde pues, se realizaron unos giros muy importantes en cuanto al grito de justicia, no solo en temas de papeles y leyes, sino que se pronunció fuertemente la voz indígena, los campesinos y las personas y las comunidades más olvidadas. Aquí, pues la constitución se escribe con el pueblo, más no para el pueblo. Con base a eso, pues en la parte número 2, ¿en qué influye Colombia entre avances y deudas? Creería yo que es una de las situaciones que nos atrae. ¿Por qué? Porque en ello podemos ver algo bueno y más allá de lo malo es ver qué es lo que falta. Lo bueno es que la Constitución de 1991 pues, fue un abrazo a la diversidad de los derechos indígenas, a la acción de tutela, pero pues quedó faltando, mientras que en países como Bolivia se declararon derechos a la madre tierra, Colombia aún se abren debates,
si el Estado debe garantizar o no, por ejemplo, el agua potable o una salud digna, como lo podemos ver actualmente en nuestro país. Y hoy por hoy, pues nuestra Corte Constitucional es fuerte, pero a veces le cuesta salir como de lo jurídico. Siempre su enfoque es muy paralelo a lo jurídico, es muy cuadriculado y no sale a la parte humana como tal. Digamos que tenemos varios ejemplos y el ejemplo de Ecuador es muy palpable, el ejemplo de Ecuador, donde las comunidades usaron los recursos naturales, cosa que de pronto no lo hemos podido hacer en Colombia. Muchas veces las empresas y el gobierno y las centrales son quienes lo hacen para buscar la forma de consultarle al pueblo. Y como tercera medida, ¿qué podemos hacer para avanzar o qué podemos aprender? Podemos decir de manera muy práctica que el nuevo constitucionalismo nos enseña que las constituciones no son solo libros, sino que son promesas de vida digna. El poder constituyente, que es el pueblo, no debe callarse después de votar, debe seguir participando. Yo creo que podemos dar una percepción muy inspiradora de una constitución viva, eh, no la escriben solo abogados, la escriben las manos de quienes siembran, de quienes enseñan, de quienes resisten. Yo creo que es la pregunta que debemos hacernos. Colombia tiene esa semilla, la llevamos a florecer. Bueno, proceso constituyente con participación indígena y enfoque colonial. Según el escritor Castelar, los procesos constituyentes en Bolivia 2006 al 2009 y en Ecuador 2007 al 2008 marcaron un punto de quiebre frente a al constitucionalismo hegemónico de corte liberal y neoconstitucionalista. En estos países se desarrolló una estrategia de nuevo constitucionalismo latinoamericano que apostó por una refundación del Estado, como estaba hablando el compañero Andrés, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también plurinacional, intercultural y decolonial. En Bolivia, la Constitución de 2009 reconoce el Estado como plurinacional, incorporando la visión de derechos de los pueblos originarios. Se da reconocimiento a sus sistemas normativos, su representación política y su cosmovisión. En Ecuador, la Constitución de 2008 también establece un Estado plurinacional y promueve los conceptos del buen vivir, integrando principios ecológicos, culturales, sociales de los pueblos indígenas. Estos procesos se caracterizaron por una amplia participación popular e indígena, rompiendo con tradiciones helísticas de las formas constitucionales anteriores. Se trató de una práctica política decolonial que visibilizó la diversidad cultural y cuestionó la supremacía del derecho liberal europeo. Se utilizaron diferentes mecanismos como referendos de revocatorios, presupuestos de participación mediante los cuales las comunidades podían decidir de forma directa la asignación de recursos públicos, iniciativas legítimas, legislativas, perdón, de ciudadanos y el derecho de la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas. En Colombia, según Valero, Leiva, Ramírez y Córdoba Álvarez, el modelo colombiano, a pesar de su parte de su parte progresista de la Constitución de 1991, se ha mantenido anclado a una visión neoclasista que privilegia la regulación de lo político, delegando en exceso la toma de decisiones fundamentales al Poder Judicial.
especialmente a la Corte Constitucional. Estos señores señalan que el neoclasismo colombiano ha cuestionado de fondo el modelo neoliberal, sino que lo ha legitimado a través de una interpretación formalista de derechos. Esto ha generado una judicialización de la democracia, donde los jueces más que los ciudadanos o el legislador son los que deciden sobre asuntos de gran impacto social, una ausencia de debate estructural sobre la desigualdad y las riquezas, las políticas económicas y las posturas del tribunal frente a reformas tributarias y políticas. Eso en estos momentos es lo que está pasando con todo lo de las reformas, es lo que se está viendo, cómo el Congreso hunde muchas cosas que quizás son para mejorar y ayudar al pueblo. Sin embargo, también señala Rodríguez Valero, esta expansión de derechos no ha ido acompañada de transformaciones estructurales del modelo económico y político, lo que ha generado una brecha entre el reconocimiento formal de los derechos y su realización en lo material. Derechos fundamentales en la Constitución Política de 1991 a la luz del nuevo constitucionalismo. Bueno, la Constitución Política de 1991 en el marco del nuevo constitucionalismo refuerza la importancia del derecho constitucional al consagrar los derechos fundamentales como un pilar fundamental de la sociedad y el Estado social de derecho. Estos derechos reconocidos como inalienables, primordiales, garantizan la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. El nuevo constitucionalismo de 1991 se caracteriza por la primacia de los derechos humanos, reconociéndolos como el fundamento de la sociedad y el Estado. Por otro lado, el Estado social de derecho. La Constitución establece un Estado social de derecho que tiene como fin garantizar la participación ciudadana. La Constitución promueve la participación ciudadana en la vida política y social a través de la garantía de los derechos como la libertad de expresión, la asociación, entre otras. La importancia de los derechos, del derecho constitucional. El derecho constitucional juega un papel fundamental en la protección de los derechos. Garantizar la supremacía constitucional. El derecho constitucional establece la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma legal, garantizando que los derechos fundamentales no sean vulnerados por leyes o normas contrarias a la Constitución. Proporciona mecanismos de protección. El derecho constitucional establece mecanismos de protección de los derechos fundamentales, como las acciones constitucionales que permiten a los ciudadanos demandar la protección de sus derechos ante los tribunales. Fomenta la cultura de los derechos, promueve la cultura de los derechos, enseñando a los ciudadanos a conocer y ejercer sus derechos y exigir la protección de los mismos por parte del Estado. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que garantiza la libertad de expresión, asociación, reunión y pensamientos. Está el derecho a la Constitución establece la igualdad ante la ley, prohibiendo toda discriminación, el derecho a la dignidad, los tratos inhumanos y degradantes y el derecho a la educación. La Constitución establece la educación como un derecho fundamental y un servicio público. Gracias.